días y muchas gracias a todos. Primero a Cristina por su hospitalidad y por las flores de siempre. Es muy fácil ser amigo de CEAPAT, como nos has dicho, sobre todo si hay tanta pasión por el cambio, por ir hacia adelante, que es algo que en este momento pues se ve en pocos noticieros, en pocos telediarios, ¿no? En los que hayáis escuchado la radio o visto la televisión esta mañana, sin ir más lejos, habrá cosas absolutamente diferentes a las que se comentan aquí, sobre todo relacionadas un poco incluso con pensar en el futuro, ¿no? Parece que hay un día a día que nos tiene a todos medio aplastados, ¿no? En ese sentido, pues es especialmente ilusionante hablar de un proyecto que empieza por dar las gracias a todo el mundo. La verdad es que es una especie de milagro el proyecto Opticae, porque no sé si os habéis fijado en la fecha que comentaba Cristina, que fue de alguna manera el pistoletazo de salida, fue 14 de marzo. Yo creo que antes del 14 de marzo lo único que hicimos fue pensar un poquito en qué podíamos hacer, y como los medios son escasos, hicimos un diseño de logo entre los dos, que bueno, para bien o para mal está ahí, pero que a partir de ahí, bajo coste, en poco más de 2 meses y medio, esto se ha hecho realidad gracias a muchos de los que estáis en la sala, ¿no? Pues nos habéis ido contando activamente lo que hacéis, y normalmente son proyectos de trabajo en equipo, donde han participado asociaciones, han participado administraciones públicas, han participado empresas, universidades, expertos, que todavía son más difíciles de contar. Algunos de los que dice Cristina que se han quedado fuera del proceso es porque había que pedir permiso a tanta gente para publicarlo, que nos va a tener que esperar la edición del año 2013, ¿no? Pero gracias a eso hemos ido avanzando en un proyecto que es absolutamente singular. Ya lo tenéis colgado en la página web. Las 2 primeras páginas son las que podéis ver proyectadas. Todos sabéis de todo, menos posiblemente qué es la Fundación Piris Rodea, que casi os sonará por primera vez en foros de este tipo, ¿no? Podéis consultarlo en la página web. Trabajamos principalmente en 3 líneas, que es impulsar un nuevo concepto de acción social entre empresarios. No es lo mismo empresa que empresario, hacemos mucho énfasis en ese matiz, como primer punto, y segundo, inspirar la acción social de las empresas, sobre todo en 2 capítulos que entendemos que son de futuro. El primero es afrontar la crisis, si queréis, afrontar el futuro, y el segundo tiene que ver con empresa y envejecimiento, que de alguna manera es empresa y sociedad para todas las edades. Ahora se entiende mejor porque es nuevo como empresa y envejecimiento. Y en ese sentido, y dentro de nuestro ánimo de intentar inspirar, se marca este proyecto. ¿Cómo intentamos inspirar con este proyecto? Pues bueno, como podemos, porque ahora puedes intentar inspirar, pero también se tiene que dejar inspirar el que está sentado enfrente, y nos cuesta mucho, por ejemplo, hacerle llegar este tipo de ideas a lo mejor a medios de comunicación para que se hagan eco, porque nos hace falta extender el mensaje, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hablando de que en este momento también hay emprendedores y también hay personas que piensan en el futuro en otras claves, como las que vemos aquí, relacionando conceptos tan vanguardista como puede ser la tecnología, y otro aparentemente secundario y paradójicamente secundario como es el envejecimiento, del que parece que nadie quiere hablar, ¿no? Es un tema curioso, una especie de verdad incómoda, como decía la película, un tema un tanto morboso que yo, pues no sé, supongo que en algún momento nos daremos de narices con él, y decir, igual que nos hemos dado con la crisis ahora, quizá la próxima crisis tendrá que ver cuando nos caigamos del himno de la importancia que tiene el envejecimiento, que ya tenemos aquí, a pesar de que la demografía lo que viene indicando desde hace un montón de tiempo, ¿no? Estamos ni más ni menos, gracias a los avances de muchas cosas, ante la etapa más larga de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar después de que dejemos de trabajar? Bueno, no sé, porque igual se alargan los periodos que faltan hacer por otro lado, ¿no? Pero eso no puede ser ni una verdad incómoda, ni un tema tabú, ni nada morboso. En algún momento se producirá una revolución y la sociedad será consciente de eso. Bueno, pues en ese contexto creemos que se puede poner un granito de arena con un proyecto como este, cuyas actividades ya ha esbozado Cristina, y que creo que, bueno, pues están ahí. Lo que hemos intentado es recopilar experiencias inspiradoras para que hagan de alguna manera de efecto multiplicador, para que a partir de aquí haya más asociaciones,
empresas, universidades, expertos dispuestos a trabajar juntos, porque para innovar hace falta trabajar en equipo, en un campo tan nuevo como este. Lo más interesante de esta presentación supongo que podría ser hablar de los 57 casos que hemos recopilado. Para eso tendríais que participar los que los conocéis de verdad, y yo creo que hacerlo por mi parte pues va a ser medio de evaluarlos, con lo cual os invito a visitar las páginas web y a descargar el documento. Algunas ideas, pues ¿qué incluye el documento en relación con los 21 proyectos que hay en el ámbito del hogar? Pues todo aquello que nos ayuda a tener una vida más autónoma, ¿no? en el entorno habitual, desde herramientas hasta sistemas de monitorización, plataformas formativas, canales de televisión interactivos, herramientas de entretenimiento. Hay proyectos absolutamente diversos que ayudan a que podamos vivir mejor en el hogar, de ahí que los hayamos clasificado con ese nombre. Un segundo grupo es el que tiene que ver con los apoyos sociosanitarios, y posiblemente aquí hay expertos en el ámbito sociosanitario. Yo no soy experto, soy simplemente consorte. Mi mujer es médica, entonces cualquier cosa que diga sobre el tema sociosanitario pues será impreciso, ¿no? Pero bueno, incluye proyectos que tienen que ver con prevención, tienen que ver con terapia, tienen que ver con concebir el envejecimiento como un proceso a lo largo de la vida, porque no se trata solo de pasar de un cierto número, sino que tiene que ver con el día a día de cada uno de nosotros, tiene que ver obviamente con teleasistencia, tiene que ver con conectividad, incluso con juegos terapéuticos de ocio, con herramientas de relación. Y en participación ciudadana, donde hay 15 casos, pues también hay proyectos muy atractivos en distintos ámbitos que van desde sistemas para compartir vivencias y reflexiones, comunidades virtuales para grupos de mayores, pero también para todas las edades, y también más específicamente para redes de residencias, que también hace falta que estén interconectadas, y supongo que de ahí la herramienta. Son proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con programas de actividad física preventiva y también para mayores, o tienen que ver con algo más técnico como es el apoyo en el diseño y validación de productos y servicios para garantizar que son buenos, utilizables, usables, amigables con personas de todas las edades. En ese sentido hemos querido, por otro lado, parece obvio que el documento que se ha editado pues tenga el loguito ese que veis arriba a la derecha de documento en PDF accesible, siguiendo una serie de estándares. Para estos también los hay, en este caso son los de Inteco, para que puedan ser utilizados por personas con distinto tipo de capacidades, de discapacidad, e incluso también por lectores de voz, ¿no? Lo que nos gustaría, y para eso sí que os pediríamos ayuda, es que este de alguna manera sea una especie de punto de referencia a partir del cual podamos divulgar nuevas ideas y que tenga una cierta continuidad. Nosotros vamos a hacer lo posible, porque es uno de los objetivos que nos planteamos CEAPAD e Inserso cuando empezamos, pero de alguna manera en proyectos de todos los que habéis participado, por tanto todo lo que podáis hacer de tipo divulgativo en vuestras publicaciones, en vuestras páginas web, en vuestras redes sociales es bienvenido. Y si en algún momento queréis descolgar un teléfono o pedirnos un artículo, o que invitemos a alguno de los proyectos que participan que no conocéis directamente para que redondee lo que queráis contar, pues estamos a vuestra disposición. Pero también con iniciativas complementarias, porque obviamente hoy no se descubre ningún campo nuevo. Hay muchos grupos y muchas iniciativas que tienen que ver en el ámbito de las tecnologías del envejecimiento. Pues ojalá podamos entre todos hacer una ola lo más grande posible para que llegue al último rincón de la sociedad la importancia que tienen estos temas. Justo por eso, aunque lo planteamos como un proyecto del año 2012, pues justo por eso vamos a darle continuidad. Algunos lo habéis pedido, ¿no? Y lo que intentaremos es ir haciendo ediciones anuales. En esta primera nos hemos limitado prácticamente a recopilar, ordenar y homogeneizar de alguna manera los contenidos. A partir de ahora pues se abren otro tipo de objetivos complementarios para futuras ediciones, como pueden tener que ver con cuantificar, con otros ámbitos en los que se trabajan, como el de las ciudades hemos visto ahora, el de los estudios estratégicos, etc. Hay otros campos donde también se está trabajando con este concepto. Nada, para terminar, de nuevo dar las gracias y espero que os veáis, aunque no sea muy accesible la diapositiva, os veáis reconocido
reconocidos todos en la foto y deciros que desde ya en la página web os podéis descargar el documento accesible, pero lo queremos que tenga la mayor divulgación posible.